Hola, una vez más con ustedes, Jaime Lascarro, estudiante de la Palabra de Dios y predicador laico. Vamos a abordar un tema que para muchos viene siendo de gran incógnita y está relacionado con el conocimiento del bien y del mal. Específicamente, Génesis 2:17, y esta es la pregunta. ¿Cómo debo entender la expresión conocimiento del bien y del mal? Bueno, consultemos el versículo 11 del capítulo 2 del primer libro de la Biblia. Miremos qué nos dice. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, de ahí la pregunta de muchos. ¿Qué se entiende por la expresión conocimiento del bien y del mal? Bueno, la comprensión de esta frase en el contexto del registro de la creación ha generado diversos debates entre los estudiantes de la Biblia, situación que ha derivado en varias interpretaciones de la referida expresión. Entre las más comunes aparece la teoría sexual, con los defensores argumentan que el verbo conocer aquí se está refiriendo al acto sexual. Los que así piensan señalan que después de comer el fruto del árbol, de este árbol, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esta interpretación supone que el conocimiento acerca del sexo corresponde al exclusivo dominio de Dios. Pero, la verdad sea dicha, esto no es lo que indica el relato bíblico. ¿Por qué razón? Bueno, la expresión, la respuesta a esto está en los versículos 18 al 20 del mismo capítulo 2 de Génesis. Porque una vez dio la orden de no comer del árbol del bien y del mal, el Señor les dice, no es bueno, el Señor le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios eh, formó toda bestia del campo y las aves de los cielos y los trajo a Adán para que viesen cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más que... Pero, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Después de esto, cuando Dios crea a Eva de la costilla de Adán, Dios les dio la orden de que se multiplicaran, de que tuvieran hijos, para lo cual era menester el acto sexual. Por esta razón se debe descartar esa posibilidad. Ahora, otros sugieren que la frase el bien y el mal corresponde a una expresión idiomática utilizada por la Biblia para indicar todo, es decir, la totalidad del conocimiento. En cierto sentido es similar a la frase cielos y tierra, lo cual indica la totalidad de la creación de Dios. Entonces, para ellos, conocer el bien y el mal querría decir básicamente ser omnisapientes. Y es fundamental decir que en el contexto no admite esa interpretación, pues Adán y Eva no llegaron a ser omniscientes como resultado de haber comido del fruto prohibido, aunque el Señor dijo que ellos habían llegado a ser como uno de nosotros en el capítulo 13, versículo 22. Otra interpretación establece que el conocimiento del bien y del mal consiste en la capacidad de distinguir entre lo que es moralmente recto o equivocado. Me parece muy inconsistente que Dios no deseara que Dios no desarrollaran su criterio o juicio moral, la capacidad de distinguir el bien del mal. Y eso era necesario. Ellos estaban inmersos en ellos. El hecho de que les haya dado una orden o mandamiento implica que el Creador les había dado capacidad para distinguir una cosa de la otra. Ahora, dicho lo anterior, descartando estas posibilidades de respuesta, debemos considerar lo que dice el relato con relación a la frase en discusión.
Primero, hemos aprendido que el conocer el bien y el mal es una característica de Dios. Segundo, naturalmente Adán y Eva no estaban al tanto de ese tipo de conocimiento. En ningún caso eso fue una deficiencia, simplemente fue la forma como Dios dispuso este aspecto. Lo tercero, en el relato podemos ver que dicho conocimiento conduce a la ruina de las criaturas, a su extinción, al retorno a la nada, es decir, a la muerte. En cuarto lugar, los seres humanos pueden hacer mal uso de este conocimiento, pudiendo marginarse de los amorosos límites o parámetros establecidos por el Creador. Esto es considerado una actividad ilegal de parte de Dios. Cualquier interpretación en la expresión conocimiento del bien y del mal debe concordar con la realidad provista por el mismo contexto. Solo haciendo un análisis de la totalidad del relato registrado en Génesis es posible descubrir el sentido o significado de esta frase. Esto nos permite entonces establecer que conocer el bien y el mal implica reclamar para nosotros una autonomía completa y absoluta con relación a Dios. Es un intento para eliminar todo sentido de confianza de cualquier otro, incluyendo a Dios, principalmente a Dios. Es desprenderse de la autoridad máxima de la sabiduría, es decir, Dios, para comenzar a hacer mi propio criterio en el camino de la vida. O sea, eh, los seres humanos no pueden decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo, sin considerar la voluntad de Dios en primer lugar. Para los hombres hay cosas que son buenas, aunque en la superficie sea así. En sus consecuencias los resultados son terribles. Y esto fue advertido ya antes por la palabra de Dios. Únicamente Dios es totalmente autónomo al punto en que no necesita dar cuenta de nada a nadie, a no ser a sí mismo. Para nosotros como criaturas, este tipo de existencia es imposible. De hecho, para ser persona, por definición, necesitamos responder ante el Creador. Cualquier intento de existir independientes de Dios traerá como consecuencia la total extinción nuestra. La serpiente llevó a Adán y a Eva a hacerlos creer que ellos podían aspirar y experimentar, llegar a conocer ese tipo de autonomía y continuar gozando de la vida separados de Dios como si nada. También les hizo pensar que podían vivir en rebelión contra Dios sin tener que darle cuentas a Él de nada. Y esto es lo que el Señor quiso decir cuando expresó que Adán y Eva eran como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Vemos algunos detalles. Necesitamos avanzar un paso más en nuestro intento de comprender lo que el escritor bíblico estaba tratando de comunicar. Porque la misma expresión bien y el mal es utilizada otra vez en el Antiguo Testamento con relación al verbo conocer. Y ahora es importante determinar si el uso apoya, modifica o rechaza nuestra interpretación. El texto dice en Deuteronomio 1:39, y vuestros niños y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos enterrarán allá a ellos. Y a ellos la daré y ellos heredarán la tierra prometida. Bueno, la frase está expresada en un sentido positivo. Los niños, por no conocer el bien y el mal y por depender totalmente de sus padres, no son autónomos. Una vez que crezcan y tomen responsabilidades, entonces llegarán a ser independientes de sus padres. Obviamente, incluso aquí la frase expresa, o por lo menos sugiere, las ideas de independencia y autonomía. Así que Dios garantizó para nosotros la libertad, pero no la independencia con relación a Él. Nuestra existencia depende de la relación que tengamos con Él. Y si a pesar de esto reclamamos autonomía, esto equivale a rechazar el don de la vida que nos ofrece libremente.
eso es una traición. Porque sí, hacemos uso omiso de la orden de Dios. Quiere decir que fallamos en la confianza que Él nos ha dado. Eso en la Biblia se califica como peshá en hebreo, traducido como pecado o rebelión, y es un acto de independizarse completamente de Dios, y eso trae serias consecuencias. Las trajo de por sí y aún las estamos viviendo. El conocimiento que Dios condena es el que tiene en mente rechazar o rebelarse en contra de la revelación de su voluntad. Volver a centrar en Él. Toda nuestra búsqueda de conocimiento es llegar a ser o actuar como niños. Y recuerde lo que dijo el Señor. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.